Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Que gozo la oportunidad que nos regala el Señor de estar nuevamente esta noche para celebrar el servicio de adoración al Señor a través del estudio de la palabra, a través del estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Qué gozo poder disfrutar del estudio de la palabra del Señor en esta noche. Hoy vamos a estar estudiando una lección muy hermosa, la lección número 23, que es la lección titulada Dios alienta a su pueblo. Dios alienta a su pueblo. Y se va a estar estudiando el libro del profeta Ageo, el libro del profeta Ageo. Así que confiamos en el Señor, que el Señor ha de hablar a nuestras vidas a través del estudio de su palabra. Y yo espero que ustedes hayan podido leer este libro. Es un libro corto. Recuerde que estamos en nuestra serie del estudio de los profetas menores. Así que a través del estudio de los profetas menores, Dios ha estado ministrando a nuestras vidas, nos ha estado hablando, y yo confío que en esta noche no va a ser la excepción. Así que les saludamos a todos con mucho amor, y qué gozo estar reunidos nuevamente. Han sido días duros, ¿verdad? Muchas labores y muchas tareas para realizar, pero la mano del Señor siempre ha estado con nosotros, así que nos gozamos por eso. Y hoy ha sido un día muy lindo. Recibimos un obsequio de parte de nuestros hermanos Robles, el pastor Robles y su esposa, nuestra hermana Elizabeth, allá desde Tyler, Texas, que nos hicieron una donación y les agradecemos mucho. Así que cuando tengamos la oportunidad de compartir y hablar con ellos por teléfono, les expresaremos nuestra gratitud, y el Señor cada día provee a su iglesia para que pueda la iglesia continuar adelante. Estamos prontos a iniciar los servicios, no desde el estacionamiento donde nos estábamos reuniendo, sino desde el templo, desde las facilidades del templo. Ya se ha trabajado un protocolo del cual vamos a estar hablando más adelante en esta noche, y tal vez durante el día de mañana. Cada hermano y hermana de la congregación, cada familia va a recibir el protocolo de cómo se va a estar trabajando. Ya nos reunimos con los ujieres y los servidores que van a estar recibiendo a los hermanos, porque deseamos que todos se sientan en plena confianza de llegar a la casa del Señor para juntos adorar y glorificar el nombre de Dios. Así que yo sé que el Señor va a ayudarnos en este proceso, que es nuevo, es difícil, ¿verdad?, de conocer muchas cosas, y hay muchas personas a la expectativa, pero si hay algo que debe distinguir al pueblo del Señor, es su confianza en el Señor. Y al Señor no le tomó por sorpresa la pandemia. Hay tantas teorías, tantas cosas. Hoy escuchaba unas historias de todo, de diferentes puntos de vista referente a todo lo que ha estado aconteciendo, pero independientemente de lo que la gente pueda decir y de lo que la gente tal vez pueda ocultar o de lo que la gente puede inventar, el Señor está en control. Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos, y Él nos guarda. Así que podemos descansar y confiar plenamente en el Señor, plenamente en el Señor. Ah, mire, por aquí nos escribe la hermana Elizabeth. Dios la bendiga mucho, hermana Elizabeth, a usted, a su esposo y a la congregación. Nos saluda nuestro hermano Ricky Serrano. Qué bueno, gloria al Señor. Qué bueno. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, pues yo creo que ya podemos empezar. Vamos a empezar el estudio de la palabra. El libro del profeta Ageo es un libro hermoso, y nos trae, nos reta, nos presenta retos como creyentes. Y yo espero que en esta noche pues podamos hablar sobre él. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por la bendición que tú nos das, Padre Celestial, de conectarnos a través de estos medios para estudiar tu palabra. Tú conoces el corazón de mis hermanos, tú conoces, Padre Celestial, sus necesidades, y es tu palabra la que suple nuestras necesidades, es tu presencia, es tu Espíritu Santo. Yo te pido que a través, Padre Celestial, de estos medios, tú seas ministrando a cada corazón, Padre Celestial, a cada vida, y que podamos, Padre Santo, entender la palabra que tú traes a nuestras vidas en esta noche. Usa esta palabra para hablar a nuestros corazones y ministra a nuestras vidas. Si hubiese algún hermano enfermo, sé sanándole. Si hubiese algún hermano sin fuerza, sé alentándole, Señor. Y sobre todas las cosas, que tu presencia sea una realidad en nosotros. Desde aquí, desde mi hogar, en Isabela, y tan lejos como en Tyler, Texas, que nos están viendo, en Atillo,
en diferentes partes del mundo, en diferentes puntos de nuestra amada isla, Puerto Rico. Padre Celestial, no importando la distancia, que tu Espíritu Santo sea moviéndose de manera poderosa y especial para gloria y honra de tu nombre. Y que al final podamos decir con gratitud y con regocijo en nuestros corazones que tú has hablado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, les dije que el estudio de la palabra del Señor en esta noche iba a ser referente al libro del profeta Ageo. Quisiera leer el título de la clase. Tengo dificultad con los espejuelos, así que estoy por aquí bajándolos y subiéndolos, porque se me dañaron los que siempre uso y así que tengo hoy problemas. Pero vamos a ver cómo vamos a poder leer. El objetivo de esta lección es conocer el descuido de la vida espiritual, conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis en las cosas materiales. Número 2, valorar que la obra de Dios tiene prioridad sobre los asuntos personales. Número 3, ser estimulados a envolverse en los asuntos del Señor. Así que esos son los tres objetivos de esta lección. El pensamiento central dice, quien procura servir a Dios será alentado por Él. Quien procura servir a Dios será alentado por Él. El texto áureo dice, se encuentra en Ageo capítulo 2, el versículo 7, la segunda parte de este versículo, y dice así, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2:7. La lectura antifonal se encuentra en el capítulo 2 y se lee de los versos del 1 hasta el versículo 9. Yo no los voy a leer todos, pero sí vamos a ir tocando aspectos de estos versos mientras discutimos la lección de esta noche. Me dice por aquí la hermana María Rodríguez que se oye opaco y se ve oscuro. Si es que esta máquina nos está dando un poquito de dificultad, mi hijo me iba a prestar la máquina que él utiliza, pero me quedé con la mía. Así que yo espero que para la próxima se vea un poquito más claro y voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que ustedes me puedan escuchar mejor. Yo quisiera compartir con ustedes algunos de los datos del profeta Ageo. La profecía, recuerden que estamos hablando de estos libros proféticos, o sea que cada libro es profecía, es palabra de Dios para su pueblo. Ya sabemos que el profeta le comparte al pueblo lo que Dios le dice y el sacerdote, ya lo habíamos hablado, le presenta a Dios al pueblo. O sea que son funciones distintas. La función del profeta es compartir con el pueblo el mensaje de Dios. Y esta profecía lleva el nombre del autor de Ageo, así como los demás libros que estudiamos, como Jonás, como Oseas, etc. De este autor, Ageo, no conocemos mucho. Vimos anteriormente en las lecciones que hay escritores bíblicos, hay profetas que conocemos detalles que ellos mismos comparten o hablan referente a eso, o lo vemos a través del escrito, a través de la profecía. En el caso del profeta Ageo no es esa la historia, pero sí sabemos que su nombre hace alusión a festivo, alegre, a día feriado. Y muchos historiadores bíblicos y comentaristas bíblicos plantean que el nombre de Ageo se debe a que él nació en un día festivo, en un día de gozo, en un día de alegría. Ageo es el segundo libro del Antiguo Testamento más corto. Ya nosotros estudiamos al profeta Abías y Abías es el más corto y luego de Abías vendría a ser Ageo. Conocemos muy poco de Ageo fuera de su profecía. Sin embargo, nosotros podemos encontrar algo de él en Esdras. En el libro, cuando nosotros leemos en Esdras capítulo 5, versículo 1, se lee de Ageo. Y en el capítulo 4, en el capítulo 6, versículo 14. En ambas ocasiones, en el libro de Esdras, que se habla de Ageo, Ageo está junto
está en unión al profeta Zacarías. Y de Zacarías vamos a hablar en la semana que viene y el próximo también martes. Después tenemos dos lecciones referentes a Zacarías. Cuando Esdras hace la lista de todos los refugiados, no se encuentra el nombre del profeta Ageo, no se encuentra allí. Tampoco conocemos cuál es la parentela, el linaje tribal de este profeta. La historia, tampoco en la historia nos proporciona un registro de cuál era su ocupación. Dentro de algunos de los profetas vimos que eran cuidadores de viñas, que trabajaban con el ganado. No así en el caso de Ageo, desconocemos referente a él. No hay una ambigüedad referente a la fecha de su profecía, ya que se entiende claramente a través del libro, podemos ver 4 profecías que él comparte con el pueblo. En el año 538 a.C., cuando Ciro, el rey de Persa, le permitió a Israel a regresar de Babilonia hasta la tierra de Jerusalén, lo hizo bajo el liderazgo civil de Zorobabel, que fungía como gobernante, y el liderazgo espiritual de Josué. Así que a través del libro nosotros vamos a ver menciones específicas tanto a Zorobabel como a el sacerdote Josué. Dentro de este libro vamos a ver cómo cuando llegaron el primer grupo de exiliados de Babilonia con Esdras, regresaron a Jerusalén aproximadamente 50,000 judíos. Ellos regresaron y en el año 536 comenzaron a reconstruir el templo. Cuando usted lee el libro del profeta Ageo, se da cuenta que toda la profecía gira en torno al descuido y al abandono del pueblo para poder reconstruir la casa del Señor. En estos momentos donde nosotros no podemos congregarnos físicamente en el templo, sentimos tanto dolor y tanta tristeza porque aunque entendemos que nosotros somos iglesia y que aunque las puertas del templo estén cerradas, la iglesia sigue activa, sigue militante y sigue trabajando, está vigente. Sin embargo, el templo tiene un significado muy particular y muy especial para nosotros, porque es el lugar donde nos reunimos como pueblo a adorar y a glorificar el nombre del Señor. En el caso de Israel, el templo era esa figura de unión que conectaba al pueblo, no solo entre ellos para adorar a Dios, sino que conectaba al pueblo con su relación con Dios. Así que tener destruido el templo no era solo en aspectos o elementos físicos, que no había estructura, que no había lugar para adorar a Dios, sino que también tenía que ver con elementos espirituales, que de la misma manera que el templo había sido destruido, porque recuerden que cuando Nabucodonosor entra, destruye el templo y roba, así como se llevó personas que eran de la élite, también se llevó los materiales, artículos del templo, los instrumentos del templo consagrados para el Señor. Y hubo una destrucción del templo. Lo triste de esto fue que cuando ellos tienen la oportunidad por Ciro de regresar, ellos empezaron con mucho ánimo a construir el templo. Sin embargo, los vecinos de ellos, que siempre estaban allí latentes, porque hay cosas, hermanos, que Dios no permite que salgan. Y algunas veces hablando con los hermanos, me dicen, pastora, ¿por qué esta prueba continúa? ¿Por qué esta situación me continúa? ¿Por qué este momento de dificultad continúa? Mire, en ocasiones es que esas cosas son parte de los procesos de Dios para purificar nuestro carácter, para trabajar con nuestra vida, para ministrar nuestros corazones, para que nosotros dependamos más del Señor. Y en el caso del pueblo de Israel, lamentablemente, aunque ellos tenían la oportunidad de empezar a reconstruir el templo, esos enemigos, en lugar de ellos verlos como un estímulo para que el nombre de Dios fuera glorificado aún sobre sus enemigos, lo vieron como un problema, lo vieron como una grande dificultad, lo vieron como elementos que podían aguantar lo que ellos estaban haciendo, la obra que ellos estaban haciendo. Por aquí me están escribiendo, la hermana María Teresa Santiago me escribió que tiene problemas y la hermana Margarita López, Dios la bendiga, ella también dice que hay mucha interrupción en la transmisión. No sé qué ha pasado, sí les puedo decir, amados hermanos, que las redes, al menos acá en mi casa, han estado muy
muy lentas en el día de hoy. La internet ha estado bien inestable. Así que les pido disculpas porque no sé si eso es lo que está aconteciendo. Sin embargo, espero que la transmisión pueda correr y que podamos ser todos nosotros edificados. Eh, el tema de la reedificación del templo es un tema latente en esta profecía de Ageo. Es un tema que siempre está pendiente, que siempre está allí. Y nosotros lo vamos a ver a lo largo de los 3 capítulos. Es un libro corto, yo espero que ustedes lo hayan podido leer y si no lo han leído, que lo estudien porque van a disfrutarlo. En el libro de este profeta, el templo representa la morada de Dios y su presencia manifiesta con su pueblo escogido. La destrucción del templo de parte de Nabucodonosor siguió la partida de la gloria de Dios que allí moraba. Para el profeta, la reconstrucción del templo invitaba al regreso de la presencia de Dios en medio de ellos. Usando la situación histórica como trampolín, Ageo se gozó en la gloria suprema del templo mesiánico definitivo que estaba por venir, que lo vamos a ver en el verso 7 cuando habla precisamente que vendrá el deseado de las naciones. Además, él alentaba con la promesa de paz al pueblo, con la promesa de prosperidad, la promesa del dominio divino, la promesa de la bendición nacional durante el milenio. En la escritura de la lectura bíblica del expositor hay unos versos que quisiéramos destacar. Cuando usted empieza a leer el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, el profeta dice, en el año segundo del rey Darío, ya nos está ubicando en tiempo y espacio, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces ahí empezamos a ver, empieza a ubicarse, el pasaje bíblico nos empieza a ubicar sobre cómo está el pueblo, precisamente diciendo, el tiempo no ha llegado. El tiempo de reconstrucción del templo no ha llegado. El tiempo de que el Señor obre no ha llegado. El tiempo de que nosotros empecemos a reedificar esto no ha llegado. Ellos estaban colocando muchísimas excusas. Miren, el pueblo de Israel estuvo cautivo. Estuvo clamando a Dios por libertad, estuvo suplicando que la misericordia de Dios les acompañara. Y cuando por fin salen, cuando salen con Esdras, cuando sale ese primer grupo, cuando están tan gozosos y tan contentos y llegan hasta la ciudad, llegan hasta la ciudad de Dios, ven el cumplimiento de la promesa del Señor que les dijo que los iba a soltar, que ellos iban a regresar a su tierra, etcétera. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Que el pueblo se olvida de lo que era su responsabilidad. Y el primer mensaje de Ageo es a que ellos recuerden cuál era el propósito, que ellos recuerden qué era lo que ellos tenían que hacer, cuál era la condición que ellos tenían y lo que ellos debían hacer. En el capítulo 2 nos dice, en el mes séptimo, a los 21 días, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ahora habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel. O sea, hermano, es que él les tiene que hablar y le empieza a hablar a los líderes, le empieza a hablar al gobernante, le empieza a hablar al sumo sacerdote, porque ellos tenían una responsabilidad. Ellos eran los que estaban al frente del pueblo. Ellos tenían que alentar al pueblo. Ellos tenían que motivar al pueblo a que el pueblo agarrara la palabra que Dios le había dado y empezaran a trabajar en la reedificación del templo. Así que el primero, en este libro usted va a ver 4 oráculos, 4 profecías o mensajes. El primero es a reconstruir el templo en el capítulo 1. En el capítulo 2 habla sobre, es un mensaje de aliento para alentarlos a ellos. Luego, el tercer mensaje precisamente es una exhortación a la santidad. Y el cuarto es un mensaje para Zorobabel.
La actitud del pueblo, cuando el Señor le habla, porque la actitud del pueblo era hacia una actitud de indiferencia, era una actitud de postergación. Hay algo terrible, sobre todo lo vemos con los estudiantes, que a veces procrastinan las cosas, o sea, que lo dejan para mañana. En lugar de hacerlo hoy, dejan las cosas para más adelante. Y en muchas ocasiones nosotros también hemos fallado como seres humanos cuando empezamos a trabajar y hay cosas que tal vez porque nos requieren un poco de esfuerzo o que porque hay dificultades o porque provocan temor, nosotros las dejamos para más adelante. Y eso precisamente le estaba ocurriendo al pueblo. Ellos estaban siendo indiferentes. Ellos habían olvidado la palabra que Dios le había dado, lo que ellos debían hacer. Y ellos entonces habían optado por qué. Bueno, habían optado por dejar eso para más adelante. ¿Cuánta gente usted habla con ellos y le dice, tú te quieres acercar al Señor, tú te quieres convertir, tú entiendes lo que es la salvación? Ah, sí, yo lo entiendo, yo sé que yo necesito. ¿Te quieres convertir? Ah, no, mañana. Ah, yo lo quiero hacer, pero lo voy a hacer después. Yo no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer en otro momento. Y esa era la misma condición del pueblo. Esa era la misma condición del pueblo. La actitud del pueblo era una actitud de indiferencia y postergación. La indiferencia les hacía decir a ellos, aún no ha llegado el tiempo. La indiferencia les hacía decir, todavía no es el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y sabe algo, hermano, cuando nosotros no tenemos amor a Dios, cuando nosotros nos olvidamos del Señor, cuando nos olvidamos de lo que Él ha hecho, pues dejamos las cosas para más adelante. Cuando tenemos la situación difícil, cuando tenemos la situación de prueba, muchas veces prometemos al Señor. ¿Cuánta gente le promete al Señor? Bueno, Señor, cuando yo me sane, cuando yo consiga trabajo, cuando yo haga esto. Y entonces tratamos de entrar en un tipo de trueque o de juego con el Señor. Y le decimos al Señor que queremos hacer unas cosas, que si Él nos da la oportunidad, nosotros vamos a responder de la manera que Él espera. Y tratamos de jugar con esto. Eso le pasó al pueblo. El pueblo empezó a jugar con eso. Le hablaba al Señor y le decía, bueno, Señor, si tú nos llevas hasta allá, nosotros vamos a reconstruir la ciudad, nosotros vamos a reconstruir el templo, porque nosotros queremos estar en contacto contigo. Porque como les dije, que la casa del Señor estuviera destruida, simbólicamente lo que expresaba también era que la relación con Dios estaba averiada, estaba cortada. Y el pueblo no tenía relación con Dios, no tenía lugar donde adorar al Señor, donde buscar el nombre del Señor. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que sucede es que entonces ellos le dicen al Señor, bueno, yo te amo y todo, pero todavía no es el tiempo. Todavía no ha llegado el tiempo. Hermanos, todavía no ha llegado el tiempo. ¿Cuánta gente viene diciéndole al Señor, el Señor hablándole, ministrándole, haz esto, habla esto, comparte con el inconverso esto, realiza esto? Y le decimos nosotros al Señor, ah, sí, Señor, espérate, es que todavía no ha llegado el tiempo. Yo te voy a servir, pero para que yo te sirva primero, tiene que pasar esto. Ah, yo voy a obedecer tu palabra, pero para que yo lo obedezca, ah, no, primero tiene que pasar esto. Y empezamos a altercar con el Señor y actuar de manera indiferente, como estaba actuando el pueblo, que era una manera de indiferencia y estaba postergando lo que tenía que hacer. La misma teología es distorsionada para no sentir remordimiento de conciencia, aún desobedeciendo a la voz del Señor o no haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos y lo que nosotros sabemos que debemos hacer, en muchas ocasiones distorsionamos lo que dice la Escritura para nuestro beneficio. Si los líderes religiosos de la nación se les hubiese preguntado, ¿por qué no se promueve la reconstrucción del templo? Su respuesta hubiera sido, dice el comentarista del expositor, porque estamos esperando otro momento apropiado para hacerlo. O sea que siempre encontramos excusas para hacer la voluntad de Dios. Siempre encontramos un momento de excusa y decimos, ay, no ha llegado el tiempo, no hay tiempo, yo lo voy a hacer más adelante. ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no buscas el rostro del Señor? No es que yo estoy criando, mis hijos son chiquitos. Entonces cuando ya son grandes, ah, no, es que ahora yo tengo otro tipo de problemas. Ah, no, es que yo tengo esto y es que yo estoy enfermo. Ahora yo no puedo. Entonces nunca hay tiempo para el Señor. Y eso le pasaba al pueblo. Habían olvidado
que el templo, que en ese momento era la vida misma religiosa de la nación, donde ellos cuando lo reconstruyeran, ellos iban a tener un acto de reconciliación con Dios. Sin embargo, para eso, para ellos no era el momento. Ellos no procuraban buscar eso porque no había una verdadera piedad. Realmente lo que había era un gran desinterés. Era un gran desinterés. Este templo que era símbolo de lo sagrado y de la presencia de Dios, este era el sitio donde ellos podían ir y donde ellos iban a clamar, y había sido el templo que había construido Salomón con todo lo que esto implicaba para la vida del pueblo. Ahora no era importante. Pero yo quisiera que usted no pensara en Israel como los únicos que le ha sucedido esto, sino que usted pensara que realmente el pueblo había sacado de prioridad. Y fíjese que esto es un asunto de prioridades. Y en la fe, en el Evangelio, también hay prioridades que tenemos que ubicar. Mire, porque así como cuando usted aconseja a alguien o habla con alguien que está en la toma de decisiones, usted le dice, no te guíes por lo que te gusta, no te guíes por lo que tú quieres, guíate por lo que es correcto, guíate por lo que debe ser tu prioridad. Sin embargo, en ocasiones, en términos seculares, tomamos decisiones no por lo que es la prioridad, no por lo que es correcto, sino por lo que yo deseo, por lo que yo quiero, por lo que es mi anhelo, por lo que es mi sueño, aunque esto no sea lo correcto. Y tomamos decisiones no en torno a la prioridad y a lo importante, sino en torno a lo temporal, a la emoción presente, a cómo me siento, a lo que yo creo ahora, a lo que yo quiero, aunque de aquí a 5 días cambie lo que yo quiero y vaya a hacer otra cosa. De la misma manera en torno al pueblo, el pueblo trabajaba de la misma manera. De momento no era lo importante la reconstrucción, porque lo importante era que mis casas, mis cosas estuvieran hechas, aunque las cosas de Dios no estuvieran realizadas, porque anteriormente, yo no sé, espero que puedan estar conectados, ¿verdad? Que me puedan estar escuchando y si no, pues como escribió nuestra hermana Bon, pues más adelante usted pueda tener acceso y puede escucharlo y compartir, pero me gustaría que hicieran sus comentarios a través del chat si me están viendo y pueden hacerlo. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, la vida nuestra giraba en torno al servicio a Dios. Así que en mi casa, cuando yo era pequeña, las prioridades de la familia estaban centradas en el Señor. No había servicio ese día, pues nosotros teníamos el altar familiar, íbamos a orar porque íbamos a buscar el rostro del Señor. Había un juego de baloncesto, de pelota, de lo que fuera, de mis hermanos o míos. No importa, porque si es domingo, el domingo nosotros vamos a la iglesia, porque nosotros somos cristianos, porque nosotros creemos en Cristo, porque nosotros no queremos que ustedes sean excelentes peloteros, pero malos cristianos. Nosotros queremos que ustedes sean excelentes cristianos y pueden ser buenos peloteros, pero primero tienen que ser buenos cristianos. Entonces las prioridades estaban alineadas de esa manera. Con el transcurrir del tiempo, como en muchas ocasiones, yo sé que de manera sin querer, ¿verdad? En muchas ocasiones había tantas actividades eclesiásticas, muchas personas empezaron a decir, bueno, yo no voy a congregarme o no voy a hacer esto porque mi familia es primero. Y fíjese, nunca estuvo en debate que la familia fuera primero. Es que siempre Dios debió ser el primero y luego la familia. Y luego de la familia, pues todo lo demás, pero primero el Señor. Pero cuando desvinculamos esto, a veces decimos, no voy al servicio o no voy a evangelizar o no voy a hacer esto porque tengo que hacer algo con mi familia, porque tengo que estar con mis hijos, porque tengo que estar con mi esposo. Y lo menos que hacemos es lo que decimos que vamos a hacer. Entonces no vamos a obedecer lo que Dios nos ha enviado a hacer y tampoco hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Eso era lo que le pasaba al pueblo. Sus prioridades habían sido cambiadas y lo que ellos estaban buscando era su propio placer. Lo que estaban buscando era su propio placer, era lo que ellos deseaban, no era otra cosa. Como comenta aquí la hermana Ruth y Beth Quiñones, eran egoístas, sí, claro que sí. Su comportamiento fue egoísta, porque ellos estaban buscando realizar sus propias cosas a costa de hacer la voluntad del Señor, a costa de hacer lo que el Señor les estaba pidiendo que ellos hicieran. La apatía de la nación hacia la casa de Dios nos ofrece lecciones aplicables a la vida cristiana, siendo una de ellas la siguiente, una de que
una vez que uno ha salido de una situación crítica, tiene la tendencia de olvidarse de Dios. Indudablemente que el pueblo judío deseaba regresar del cautiverio babilónico para adorar a Dios debidamente en su templo, pero cuando tuvieron la oportunidad de la libertad, lo menos que pensaron fue precisamente en el templo. Y eso lo vemos, al menos yo en el ministerio que el Señor me ha dado por su misericordia, yo lo he visto. Muchas personas van a un servicio, van a un culto, tienen una experiencia con Dios y dicen, no, deje que yo salga de esto, gracias Dios mío que me sanaste, gracias que obraste, gracias que hiciste esto. Y pasa una semana y ya se le olvidó. Pero ¿y qué pasó? ¿Usted no iba a venir al servicio? ¿Cómo vas tus devociones con Dios? ¿Cómo te sientes? Ah, no, yo estoy bien. Y ya se le olvida. Hermanos, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y nosotros tenemos que ser, no como el pueblo de Israel, que cuando estaba lejos, estaba ya cautivo, anhelaba estar en su tierra y anhelaba estar en su tierra para poder hacer la voluntad de Dios. Anhelaba estar en la tierra para poder levantar y edificar casas. Pero cuando tuvo la oportunidad, lejos estaba de eso. Así que podemos nosotros terminar esta primera parte de la sección del expositor diciendo que nuestras prioridades deben estar alineadas al Señor. Cuando nuestras prioridades no están alineadas al Señor, cae sobre nosotros lo que es la apatía, la indiferencia. A ellos le estaba bien o le estaba mal, él era indiferente que la casa del Señor estuviera reconstruida. Le era indiferente que se levantaran las cosas que ellos dijeron que iban a levantar. Porque realmente, de momento, el pueblo perdió el enfoque, perdió la mirada, se olvidó de lo que ellos eran, se olvidó de lo que el Señor era sobre ellos. Así que yo creo que esa es una de las primeras lecciones que nosotros podemos ver hoy. La verdadera piedad es la búsqueda del Señor, es el temor al Señor, el compromiso con Cristo. Y nosotros no podemos decir, bueno, Señor, cuando tú me des esto, o cuando pase esto, yo te voy a buscar. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Y yo creo que ya debemos de movernos como pueblo de Dios en términos generales, de estar diciendo, yo voy a hacer, y en lugar de decirlo, hacerlo. Es el momento de accionar, es el momento de movernos a hacer las cosas. Es lo que plantea el profeta Ageo en su profecía, que ellos eran indiferentes y decían, todavía no ha llegado el tiempo. Y la pregunta entonces que le tendría que decir uno a ellos es, ¿y cuándo es el tiempo? ¿Y cuándo es que tú crees que lo vas a hacer? ¿Y en qué momento es que vas a empezar a hacerlo? Hay cosas que el tiempo es ahora. Y hay que moverse, ¿cuándo? Ahora, en el nombre del Señor. Continúa en la parte 2 para considerar la condición del templo. Ageo hace un llamado a los ancianos que habían conocido el templo, como era en el esplendor de la gloria de Salomón. Vamos a hacer un repaso. Primero estaba el tabernáculo, cuando el pueblo estaba caminando, marchando en Egipto, ahí el tabernáculo de reunión era donde ellos ofrecían sacrificios al Señor. Luego llegó Salomón, pensó el templo, David su padre, lo llevó a la ejecución, Salomón. Y allí estaba Salomón trabajando el templo, la gloria del Señor. Vino Nabucodonosor, destruyó el templo y ahora viene precisamente Zorobabel, que junto a los ancianos va a levantar el templo. Bueno, sabiendo ya eso, podemos detenernos un momento porque los ancianos que vieron cómo había sido el templo original en el sentido del templo de Salomón construido por el hijo de David, eh, ellos supieron, wow, cómo había sido ese templo, qué cosa tan linda, cómo había sido la construcción, cómo eran los adornos, cómo era el cedro, qué eran las cosas que estaban pasando. Y entonces aquí él empieza a hacerle una pregunta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel,
Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todo el pueblo, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es una promesa preciosa. El Señor le habla al líder, a Zorobabel. El Señor le habla al sumo sacerdote. El Señor le habla al pueblo. El Señor le habla a los ancianos que habían visto aquella gloria y decían, wow, el templo como fue primeramente diseñado por Salomón es hermoso. Esto que vemos ahora, esto no es nada. Esto que vemos ahora son ruinas. Pero el Señor le dice, esfuérzate, esfuérzate. Y yo creo que es misión de las personas que han tenido más tiempo, más experiencia, más años con Dios, que vieron grandes avivamientos, que vieron mover poderoso del Espíritu de Dios, en lugar de desalentar a los que están trabajando, alentarlos y no decir, bueno, las cosas antes sí que había un mover, antes sí que había un poder, cuando hicimos esto, cuando hicimos aquello, cuando hicimos lo otro, eso está excelente. Pero estos que no han visto o que no vieron eso, en lugar de sentirse que lo que están viendo ahora es como nada, es como una ruina, deben ser alentados a trabajar, a moverse, a hacer las cosas. Y los ancianos que habían visto la gloria de la primera casa del Señor, en lugar de crear desasosiego y desaliento, lo que son llamados es a cobrar ánimo. Dios hizo esto. ¿Tú lo quieres ver? Mira, esto fue lo que yo hice. Yo me metí a buscar del Señor. Yo hice esto. Nosotros como pueblo buscamos el rostro de Dios. Algo que a mí siempre me asombró de pequeña. Y yo lo quería ver, lo quería experimentar. Es que yo escuchaba los testimonios de mis padres y los testimonios de la gente de las iglesias allá en Añasco, donde yo me crié, y las cosas que pasaban. Recuerdo escuchar a un anciano de nuestra iglesia y decir, bueno, yo amo tanto al Señor que cuando yo muera, yo quiero morir aquí en este altar. El hijo de un pastor, Alfredo Ruiz. Y yo recuerdo ese anciano, como lo decía, siendo yo una adolescente, una niña. Y cuando yo le escuchaba, yo decía, wow, pero es que ese hermano ha tenido una relación con Dios tan grande que él anhela hasta morir en su casa y no ni en su cama, ni durmiendo tranquilo. Él anhela morir en el templo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al hermano Alfredo? ¿Qué él conoce? ¿Qué él ha experimentado? ¿Qué Dios le ha mostrado? ¿Qué Dios le ha revelado? En una ocasión, yo escuché a mi papá cuando llegó a una iglesia y necesitaba encontrar unos documentos que no encontraba, orar al Señor y Él contarnos a nosotros y mi mamá también y decirnos que de noche mientras dormía el Señor le dijo, vas a ir a la oficina tal, vas a abrir la gaveta tal, vas a buscar el expediente tal, en el cartapacio amarillo, allí está lo que tú estás buscando. Y cuando yo oí eso, yo dije, wow, yo nunca he tenido esa experiencia. Señor, yo quiero tener una experiencia similar a esa. Porque el anhelo de los cristianos maduros, de los ancianos, de las personas que vieron y vivieron grandes avivamientos y tuvieron experiencias poderosas con Dios, en lugar de provocar en los que están creciendo desaliento porque menospreciar su experiencia o decir, bueno, esto de ahora no es comparable con lo que nosotros vivimos y tuvimos, debe ser alentar. Debe ser decir, si Dios estuvo conmigo, va a estar contigo. Tú no lo has visto, pero tú lo vas a ver. Dios va a ayudarte, el Señor te va a dar fuerza. La gloria del Señor va a ser derramada aquí también. Esa debe ser el anhelo, esa debe ser la actitud. Así que yo animo a los hermanos que han tenido experiencias con Dios poderosas, que han visto cómo Dios ha obrado milagros, cómo ha libertado endemoniados, cómo ha sanado enfermos, cómo se ha movido en poder. Mire, anime a los hermanos, anímele, dele ánimo, dígale, el Señor también va a estar contigo, el Señor te va a fortalecer, como ha estado con nosotros, va a estar contigo, no te va a dejar el Señor. Esa debe ser la actitud, ese debe ser el mover de cada creyente. Gloria al Señor. Bien, vamos a continuar por aquí. Dice la próxima parte que la iglesia no se puede conformar, esta es la última parte de esa sección, la iglesia no se puede conformar con un recuerdo grato de lo que sucedió en el pasado,
ni tampoco con el status quo del presente. Las glorias pasadas deben ser un incentivo para producir cambios radicales en el presente. O sea que las glorias pasadas deben ser el incentivo, debe ser ese gozo para lo que va a venir más adelante. Y no nos debemos conformar con lo pasado. No podemos decir, bueno, pasó esto. Mire, hermano, algo que a mí me preocupa. Yo le digo a alguna persona, da un testimonio. Y yo me gozo cuando dan testimonio de lo que pasó antes. Pero que no haya un testimonio reciente, que no haya algo que Dios haya hecho con nosotros hoy. Gloria a Dios por lo que hizo. Yo siempre que hablo de sanidad, recuerdo que el Señor me enderezó mi boca, porque a mí me dio una parálisis facial y Él me la enderezó. Y yo digo, gloria a Dios, y lo comparto como que Dios sana. Pero cuando me enfermo o cuando he tenido procesos de enfermedad, que los he tenido también luego de eso, hace apenas algún tiempo tuve una situación difícil de salud. Yo sabía que el Dios que me había sanado antes me podía sanar ahora. Y entonces yo anhelo tener testimonios frescos, tener testimonios nuevos. Y si usted hace tiempo que no tiene un testimonio, que usted dice, y todos los días tenemos, los hijos de Dios, siempre Dios hace algo con nosotros. Pero si usted no lo ha podido reconocer, dígale, Señor, yo quiero que tú me des un testimonio nuevo. No el testimonio de hace 60 años atrás, 50 años, 30, 20, 2. No, mira, ahora, algo fresco que yo pueda compartir, algo reciente, algo que yo pueda decir, mira, Dios está provocando esto, Dios me está enseñando esto, Dios me está ministrando esto. Tenemos que anhelar, tener testimonios frescos de la presencia del Señor. Así que el profeta le habla a aquellos ancianos para que no menospreciaran a los jóvenes, porque es que la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, y luego lo vamos a ver porque realmente llegó Jesús y él habita en nuestros corazones, que nosotros somos su templo, somos templo del Espíritu Santo. Así que es un tema bien interesante y bien apasionante. Si tienen preguntas o comentarios, escríbame, que estoy por aquí observando para poder leerlas. En próximo lugar, ya estamos terminando, es porque el Señor promete su presencia. Una de las cosas más hermosas que nosotros podemos ver, ese pasaje que leímos, cuando el Señor le dice a ellos, hagan lo que tienen que, yo les he dicho que hagan lo que tienen que hacer, porque yo voy a estar con ustedes, porque mi presencia va a estar con ustedes. Y mire que el Señor le habló a Zorobabel, el Señor le habló a Josué, el Señor le habló a los ancianos y el Señor le habló a todo el pueblo. Porque es que el ministerio es de todo el pueblo. Es que la labor de la iglesia es de todos. Cuando no podemos vincularnos con la iglesia, cuando hay una desconexión entre los creyentes y el ministerio de la iglesia, hay problemas. Porque la labor no es solo del pastor, la labor no es solo de los líderes, la labor no es solo de un grupo de gente. Cuando eso pasa y las personas ya no están, se cae lo que había que hacer. Y esa no es la voluntad del Señor. El Señor no le dijo solo a Zorobabel, Zorobabel construye, Josué construye. El Señor le dijo a Zorobabel, yo estoy contigo. Le dijo a Josué, yo estoy contigo. Y le dijo al pueblo, yo estoy contigo. Porque Dios estaba con sus hijos, estaba con ellos. La labor es de todos. Todos tenemos que involucrarnos en el ministerio de la iglesia. No puede haber una desconexión. No puede ser que yo diga, bueno, el predicar, solo la pastora predica. No, las misiones, no, solo la presidenta de la sociedad misionera. Los niños, no, solo la capitana de los niños. Los jóvenes, no, solo la capitana de los jóvenes. Escuela bíblica, no, solo el superintendente. No, no, mi hermano, el ministerio es de la iglesia, es que todos tenemos que colaborar, es que no podemos sentir que no somos parte, porque cuando eso sucede hay una desconexión del cuerpo y el cuerpo, si no está unido, no puede prevalecer. Así que el trabajo tiene que ser de todos. Tiene que haber una conexión de los creyentes con el ministerio de la iglesia. Tiene que haberlo. El Señor le dice, cobrad ánimo, cobra ánimo, no pierdas el tiempo, muévete. Cuando usted le dice cobra ánimo, lo que le están diciendo es muévete, muévete, vamos, muévete, suéltate, corre, camina. Y era lo que el Señor le decía al pueblo, mira, cobra ánimo, corre, muévete, haz mi voluntad. Ese era el mensaje del Señor.
Sin embargo, el pueblo, como tenía miedo, el Señor le dice, cobra ánimo. ¿Y sabes por qué quiero que cobres ánimo? Porque yo estoy contigo. El Señor le dijo, cobrad ánimo porque yo estoy con vosotros, porque yo estoy con vosotros. Hermanos, si la presencia de Dios está con nosotros, nosotros podemos estar tranquilos. Si la presencia de Dios está con nosotros, nosotros podemos caminar adelante. En mi propia experiencia, yo le puedo decir que a veces cuando reflexiono sobre años pasados, experiencias pasadas, digo, Dios mío, pero ¿y cómo hicimos eso? ¿Cómo fue que nos movimos en eso? Ah, y recuerdo, la fe, es que tú dijiste que ibas a estar con nosotros y tú estuviste, es que yo creí tu palabra, es que tú me dirigiste a hacerlo. De la misma manera, el Señor anima al pueblo y dice, cobren ánimo que yo estoy con ustedes, no tengan miedo, caminen adelante. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que cobrar ánimo. Y en este tiempo donde hay tantas personas que están asustadas, yo puedo entender que hay unos procesos que tenemos que ser muy cuidadosos y que tal vez estemos un poco a la incertidumbre de las noticias y de lo que pase. Pero el pueblo del Señor debe cobrar ánimo. El pueblo del Señor debe estar con la confianza puesta en Dios, que Él está con nosotros. El Señor le dice, yo estoy con vosotros. Y mire cómo le dijo, yo estoy con vosotros, Jehová de los ejércitos. Y cuando le dice eso, Jehová de los ejércitos, es una afirmación. Es que Él se nombra. ¿Quién es el que está? Ah, es Jehová de los ejércitos. Ah, bueno, pues si es Jehová de los ejércitos podemos estar tranquilos. Si es Jehová de los ejércitos, no hay ningún problema. Si es Jehová de los ejércitos el que estará con nosotros, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Josué allá en el capítulo 1, versículo 9? Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y a la iglesia, el Señor nos dijo en Mateo 28:20 que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos cobrar ánimo. Y el mensaje es cobra ánimo en el nombre del Señor. Gózate, camina en fe. Mire, suelta el polvo, suelta el cansancio, empieza a agilizar el esqueleto y dice, yo voy a correr en pos del Señor, yo voy a caminar, yo voy a pelear la buena batalla de la fe. El Señor le habla al pueblo y le dice, ustedes deben esforzarse y se deben contentar y deben hacer la voluntad mía, porque Dios es un Dios de pacto. El Señor es fiel a sus promesas. Saludos a la hermana Elsie Casanova que nos escribe por el chat. El Señor es un Dios de pacto. El Señor responde. El Señor cumple sus promesas. El Señor es fiel. Así que ya Él les había hablado y les había dicho en Éxodo capítulo 19, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor es fiel a su pacto. Así que como Él le había dicho que iba a estar con ellos podían caminar tranquilos, ellos podían caminar en fe en el nombre del Señor. En segundo lugar, ellos tenían que mantenerse confiando y creyendo porque el Espíritu de Dios estaría en medio de ellos. Como dice la Escritura, el Señor le dijo que Él iba a habitar en medio de ellos, así que ellos podían confiar. En tercer lugar, ellos debían mantenerse creyendo y confiando en el nombre del Señor, porque el que le decía que no temieran era el Señor. Fíjese que cuando todo en lo referente al temor o a la valentía, todo depende de quién te lo diga, quién te diga que no temas. Voy a la parte final para, para poder leer del expositor precisamente lo último, el resumen general. Nuestra lección nos ofreció varias enseñanzas aplicables a todos los creyentes. Entre ellas, la primera, cuando uno es librado de alguna crisis y disfruta de paz y prosperidad, tiene la tendencia a olvidarse de Dios y de los asuntos espirituales. Mientras Israel se encontraba en cautiverio, añoraba el templo de Jerusalén.
Incluso el pueblo decidió colgar sus arpas y no cantar los salmos porque estaban lejos del sitio sagrado, como dice el Salmo 137. Pero una vez regresaron, le dieron más importancia a sus casas y a sus negocios personales. Hay cristianos que cuando están enfermos, con dificultades financieras o con problemas legales, le hacen al Señor muchas promesas, pero una vez el Señor les libra de sus angustias, se olvidan de ellas. En segundo lugar, debe haber una convicción y perseverancia en lo que se hace para el Señor. Habían transcurrido 16 años desde la colocación de los cimientos del templo y la construcción del altar de los holocaustos, pero el trabajo se había suspendido por mera negligencia. Cuando los cimientos se echaron, hubo mucho entusiasmo, pero después vino el enfriamiento. En la obra de Dios, lo que importa no son los arranques eufóricos, sino la perseverancia para concluir lo iniciado. Esto es bien importante. No pierdas tu entusiasmo, no pierdas tu deseo de buscar el rostro del Señor, no pierdas lo que estás haciendo, mantente persistente y perseverante en el Señor. En tercer lugar, así como los ancianos que conocieron el primer templo, en todo su esplendor podían hablar de la gloria pasada y hacer comparaciones con las ruinas que solo quedaban. Los que han sido testigos de los grandes movimientos del Señor en el pasado pueden bendecir a los jóvenes que desconocen las manifestaciones divinas. En cuarto lugar, la riqueza de la iglesia no consiste en sus dineros y sus propiedades físicas, sino en la presencia del Señor en ella. La única gloria de la cual puede hablar es la manifestación genuina de Dios. Si no está Dios presente, lo único que se puede decir es las palabras que dijo aquella mujer cuando dio a luz. Y Cabot, la gloria de Dios, la gloria de Israel ha sido traspasada. Esta ha sido la lección para la noche de hoy. Disculpen, lamento mucho los inconvenientes que hubo porque se nos cortaba, ¿verdad?, la transmisión, pero espero que podamos más adelante tocar algo más sobre el libro del profeta Ageo y que en sus devociones diarias usted pueda leer sobre esto. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el estudio del libro del profeta Ageo. Te rogamos, mi buen Señor, que nosotros confiados en ti, esperando en ti, confiados y esperando en tus promesas y en lo que tú has hecho, podamos ser diligentes en la encomienda que tú nos has dado. Que como se hablaba dentro de lo que son los objetivos de esta lección, nuestras prioridades estén alineadas perfectamente en ti. Oh mi buen Señor, que nosotros conozcamos que cuando descuidamos nuestras vidas espirituales, las demás cosas no salen bien. Por eso tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino y tu justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Mi buen Señor, que podamos valorar la importancia de tu obra y tengamos prioridad en tus asuntos y que seamos estimulados a buscarte, Señor, y a trabajar para ti. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Les amo en el amor del Señor. Que tengan muy buenas noches.